Estás a punto de escuchar una conversación con Felipe Alba, director general en Motion Corp, donde hablaremos sobre cómo las crisis pueden convertirse en un escenario positivo si reaccionas rápido, entiendes tu negocio y encuentras formas creativas de transformarlas en oportunidades. Lo que le dije, oye, todo ese tubo neumático te lo pongo yo y todo lo que yo te voy mandando, tómamelo a cuenta de la deuda, de ese $1,000,000 que yo le debía. Que innovar no siempre significa inventar las cosas desde cero, ya que también traer tecnologías líderes en el mundo y adaptarlas localmente puede ser una gran ventaja competitiva. Cuando son cosas muy complejas, de alta tecnología y que sabes que es imposible competir, lo importamos directamente de los líderes a nivel mundial, no hay intermediarios. De cómo los ciclos de venta largos se enfrentan mejor con equipos resilientes y un buen apalancamiento de deuda. De que yo empiezo a trabajar con un prospecto a que lo cierro pueden pasar 3, 4 años. Hay cambios de directores, hay cambios de mando, hay que volver a empezar de cero. Y por qué al diversificar nunca debes desatender tu mercado principal. Mantener el enfoque y los recursos necesarios en el core del negocio es clave para sostener el crecimiento. Descuidamos nuestro mercado de los sistemas neumáticos. Debimos haber hecho equipos diferentes, un error. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Sala órbita. ¿Qué tal, Luis Felipe? Muchas gracias por venir a este espacio y confiar en dos extraños de internet que te invitaron a un podcast. Un placer tenerte por acá y nos encantaría empezar por preguntarte, llevas más de 35 años innovando en sistemas neumáticos de envío, entre muchas otras cosas más que ya iremos platicando y desmenuzando, pero queríamos comenzar por preguntarte, ¿en qué momento te das cuenta tú que tiene que existir una empresa como SNE? ¿Cuándo se te prende el foco? Cuéntanos un poco de esa historia. Claro, a ver, te platico. Justo el día 13 de este mes cumplimos 37 años. Hice esta compañía a los 23 años. Digo que ahora cumplo 37, ahora ya tengo 60. Pero bueno, yo vendía computadoras. Empezaba esta idea de traer este negocio que eran los sistemas de transporte neumático y empezar a venderlos en México. No existía esto prácticamente en México, había muy poquitos, ¿no? Detectamos una necesidad. En aquel momento las casas de bolsa pues mandaban las órdenes de compra de las acciones. Había que subirlas muy rápido de un piso a otro y había que cerrar las operaciones muy rápido. Y ahí agarramos como nuestro primer nicho a través de los sistemas. O sea, pues se compraba la Tesla de hoy o el Walmart, ¿no? Y mandaban las órdenes de compra directamente, tenían que llegar muy rápido al piso. Y entonces el sistema neumático pues era ideal para eso porque se subían las órdenes vía el tubito. Esto viaja a 10 metros por segundo, entonces de un piso a otro, subir 2, 3 pisos, estás hablando de 2, 3 segundos. Claro. Entonces, así fue como empezamos a vender, ¿no? A las casas de bolsa y ya constituimos la empresa justo en el año 88 porque creímos que había que hacer una especialización. O sea, yo con lo que soñaba es hacer la mejor compañía en esto, ¿no? Y entonces por eso le pusimos el nombre Sistemas Neumáticos de Envíos, justamente que hablara del producto y así fue como arrancó esta idea, ¿no? Y de poco a poco ir tocando puertas, haciendo de todólogo como todos los jóvenes empezamos, ¿no? Con 2 personas y... Toca ponerse un montón de cachuchas cuando uno Exacto. va arrancando, ¿no? Y Exactamente. Felipe, esto tú lo observaste en una experiencia en particular, ¿lo viste en algún catálogo de productos? No, fíjate que tengo un primo y con este primo, o sea, tomó la idea de una persona, creo que conoció en un crucero, y de ahí se empezó a construir los sistemas muy sencillitos, ¿no? Eran de Mm. punto a punto, algo muy, muy sencillo en aquel momento, y así fue como empezamos nosotros a vender o sea, nosotros nos encargamos de la Ciudad de México y ellos Guadalajara, y así fue como surge la idea. Oye, Felipe, queríamos preguntarte, vimos que Sistemas Neumáticos de Envíos es parte de una holding, Motion Corp. Queríamos saber en qué consiste esta holding, cómo funciona, cuál es la estrategia detrás de esta forma de constituirse. Lo que pasó ahí fue que fuimos Sistemas Neumáticos de Envíos desde 1988 y después nos fuimos creciendo y fuimos ahí de poco en poco, pero luego nos dimos cuenta que cuando las ventas bajaban en el sistema, entonces ya teníamos más personal y más nómina y más gastos, decidimos buscar un segundo producto, ¿no? El Mm. segundo producto, uno de nuestros principales sectores era el hospitalario, para mandar las muestras de sangre y los medicamentos con los sistemas neumáticos dentro de los hospitales. Y entonces decidimos traer también al representante de la compañía más grande del mundo, que en ese momento era Wilkinson Harray, que fabrican los ductos de ropa sucia, ¿no? Entonces, para tirar la ropa sucia también desde un piso a otro en los hospitales. Entonces fue así como que en
en 2007 creamos Vertical, ¿no? Los ductos de basura. Entonces, esta fue nuestra segunda compañía, ¿ok? Y lo que hicimos fue, posteriormente a eso, nos pusimos a estudiar cuál era el mejor uso de los sistemas neumáticos de envíos en los hospitales. Entonces, viajamos a Europa, a Estados Unidos, a ver los grandes hospitales, cómo se usaba el sistema neumático, y ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad interesante con respecto a las farmacias, o sea, cómo se utilizaban las farmacias en México versus cómo se utilizaban en Alemania, en Corea, en Estados Unidos, etcétera. Y ahí fue que dijimos, oye, aquí hay una oportunidad importante para manejar de una mejor forma las farmacias y los medicamentos adentro de los hospitales. Y fue ahí que realmente nos pusimos a estudiar eso, y ahí es donde decidimos ver quiénes eran los grandes jugadores de automatización de farmacias, y fuimos también a tocarles la puerta a diferentes partes del mundo y trajimos las mejores tecnologías para ellos, ¿no? Y entonces fue que dijimos, oye, pues a ver, ya hacemos ductos de basura y ropa sucia con Vertical, los sistemas neumáticos con sistemas neumáticos, y ahora vamos a hacer la automatización de farmacias y centrales de mezclas. Entonces dijimos, oye, pues ya como que sistemas neumáticos de envío no cabe para hacer ductos de basura y no cabe para hacer farmacias. Entonces decidimos constituir en 2008 este grupo que se llama Motion Corp, que quiere decir corporativo en movimiento, justamente por esa inquietud o dinamismo que pues, nos distingue como organización de estar todo el tiempo buscando la innovación y la mejora continua. Entonces, por eso le pusimos Motion Corp, ese es el nombre del corporativo. ¿Y esta es una estrategia meramente, digamos, de nomenclatura, o también hay algunos beneficios estratégicos fiscales de constitución alrededor de este movimiento? No, la realidad es que no es un tema fiscal, aquí era un tema más mercadológico, y que nos pudiéramos distinguir de lo que realmente ya hacemos hoy versus lo que hacíamos. O sea, digo, porque el nombre de las compañías pues, tiene mucho que ver con un producto, y Motion Corp como nombre pues ya tiene más que ver con, como te digo, significa corporativo en movimiento, entonces es un todo, ¿no? Y Motion Corp, la división de esta marca corporativa, abajo le pusimos Motion Corp Healthcare, que es todo lo que tiene que ver con el área de salud. Justo yo me imaginaba que ahí la razón, porque por otro lado estaba la opción de solo tener las tres compañías, pero pareciera que entre ellas comparten clientes, mercado, y cuando una capta a un cliente es fácil ofrecer los servicios de las otras dos, y ahí es donde hace sentido tener este paraguas que es Sí, Motion Corp para todas las sí, iniciativas. sí, en una parte, sí con sistemas neumáticos, sí con las farmacias, porque es el mismo sector hospitalario, pero no, por ejemplo, con los ductos de basura, que es principalmente es el sector residencial, ¿no? Han Entiendo. visto los ductos que tiras la basura desde tu piso en tu departamento, ¿no? Entonces Sí, ahí son sectores completamente diferentes, ¿no? entiendo. Felipe, nos contabas ya los años que tiene la compañía, ya casi 4 décadas. Te han tocado, por ende, varias crisis, como la del 94, la del 2008, estando frente a un negocio. ¿Qué aprendiste en estos periodos que a la fecha influya en cómo llevas tu día a día o la dirección de estas compañías? Hay una buena experiencia en el 94. En aquel momento era cambio de gobierno, era el último año de gobierno, salía Salinas de Gortari y estaban construyendo 5 o 6 hospitales. Entonces nos habían dado un contrato muy grande para hacer los sistemas neumáticos en estos hospitales que se iban a inaugurar en el 94 con el IMSS, pero los contratos salieron en pesos. ¿Ok? Los contratos, la ley, pues eran documentos en pesos, no había anticipos, había que entregar las obras, entonces prácticamente nosotros los venimos terminando pues a fin de noviembre, diciembre, todos muy contentos, era un pedido muy grande, en aquel momento era $1 millón, más o menos, ¿no? $1 millón, lo que es equivalente, en aquel momento eran marcos. Y entonces, pues ya feliz, ¿no? Ya nos mojábamos los bigotes, dijimos, bueno, pues debemos tanto dinero y nos vamos a quedar con tanto de utilidad, ¿no? Y oh sorpresa, ¿no? Que viene la devaluación, ¿no? En los primeros días. Entonces, pues el $1 millón que yo iba a recibir de pago, pues realmente se habían convertido en 500,000. La devaluación más o menos fue del 500%, de 3.50 a 7, y luego cada día que pasaba, pues tenía menos dinero porque finalmente subía, y seguía subiendo, y dije, pues esto está de locos, ¿no? Claro. Y entonces lo que hice, pues dije, no tengo para pagar. Entonces le hablé al director general
de la compañía, es una compañía alemana, Aerocom, que es la más grande del mundo, y le expliqué la situación. Dije, oye, tengo este problema, pues ayúdame, condóname una parte, ¿no? ¿O cómo hacemos? Y él me dijo que no me podía condonar, que pues, no estaba en su alcance perdonar deuda, ¿no? Siendo que era un director general. Lo que sí logré negociar fueron dos cosas. Uno, logramos decir, oye, México hoy se vuelve muy atractivo para exportar, porque te digo, el tipo de cambio se va al doble, entonces nosotros nos convertíamos en un proveedor barato para poder mandar productos hacia el extranjero por el tipo de cambio. Entonces lo que le dije, oye, toda la tubería, el tubo neumático que se consumía en Estados Unidos, le dije, todo ese tubo neumático que tú consumes hoy en Estados Unidos, que es uno de los mercados más importantes del mundo, te lo pongo yo. Y todo lo que yo te voy mandando, tómamelo a cuenta de la deuda, de ese millón de euros que yo le debía. Entonces lo que hice fue, pues me lo aceptó. Entonces lo que hice fue dejar el dinero que yo ya había cobrado en enero, lo dejé en pesos, una cuenta de ahorro de pesos, con tasas del 70-80%. Entonces, y por otro lado, pues yo tenía un margen del 25% al precio del tubo. Entonces yo le ganaba al precio del tubo. Si valía 7 pesos, $1, pues con ese margen, pues ya para mí me costaban 5.50 ¿me explico? Los dólares, ¿no? Entonces ganaba por el margen y ganaba por el tema del pago en otra divisa. Y de los intereses. Entonces, y creamos una balanza comercial interna y ese aprendizaje fue muy bueno porque lo mismo que yo importaba, ya exportaba. Entonces, recuperé el dinero, o sea, mucho del dinero se recuperó con intereses y con el margen que yo tenía en el diferencial del precio de venta y el costo. Entonces, tuvimos una muy buena salida y ese negocio se quedó por 7 años más. O sea, le pagamos el año y medio que nos tardamos en pagar la deuda y nos quedamos con 7 años más muy buen negocio. Entonces ya no tenía yo ninguna preocupación porque si el dólar se iba a 20 o si iba a lo que fuera, pues yo lo mismo que compraba, que importaba, exportaba. Entonces, claro, una buena salida, pero sí estuvo dramática en aquel momento, sí fueron un mes sobre todo de mucha angustia, ¿no? Fue un periodo como de 30 días de que sucede la devaluación y se empiezan a mover y a hablar. Exacto. Wow, qué fuerte y qué dramático, Sí. como bien lo mencionas, porque además esta fue una crisis que quebró muchísimos negocios justo Claro. que tenían una situación similar a la de ustedes. Sí, la verdad que yo estoy muy agradecido. En aquel momento iba el director general y después fue el dueño, acabó comprando el grupo y realmente pues muy agradecido con él porque confió, ¿no? Y porque realmente pues encontramos una salida y él entendió, ¿no? Eso es otra de las ventajas. Pues, ya teníamos varios años trabajando con ellos, entonces ayudó pues que realmente sabíamos que éramos gente seria y que realmente pues ya había sido, pues era mundialmente conocido el problema, ¿no? Y que no estaba en mis manos, ¿no? Pues estaba la evidencia del contrato en pesos, ¿no? A cómo había yo vendido. Entonces, la verdad es que él yo creo que fue muy inteligente decir, ¿para qué lo trueno? Claro. Entonces mejor lo dejo trabajar y vemos cómo salimos adelante. Y finalmente se le pagó el 100% la deuda, no tuvo que absorber el nada. Y las tasas de interés en Alemania pues era 1%. Entonces él no le importaba aguantarse 6 meses o un año en recibir su pago final, pues cuando el dinero en Alemania no da nada, ¿no? Qué interesante y qué cardíaco. Es una gran historia de manejo de crisis, Sí. ¿no? Sí. Y cómo los momentos más pues intensos, ¿no? O donde parece que todo se va a acabar, como le sucedió a muchos negocios en la pandemia, también es la oportunidad que toman muchos para sobresalir o donde se nota, pues quien conoce muy bien su negocio tiene un gran manejo de los instrumentos que tiene a su disposición. Lo que nos lleva, Felipe, a la siguiente pregunta. Ustedes tienen un negocio, o bueno, varios, ¿no? El grupo tiene varias líneas que todas son intensivas en capital al principio, ¿no? O sea, ir a instalar, pues, un sistema neumático, un sistema de estos de farmacia, o de la ropa sucia, pues, vamos, hay que hacer una instalación que es cara de entrada, ¿no? ¿Qué instrumentos de financiamiento ustedes han utilizado a lo largo de su carrera? ¿Créditos? No sé si han vendido parte de las acciones para estos mecanismos. ¿Cómo se han apalancado ustedes del financiamiento para conseguir crecer y lograr sus operaciones? 1, tenemos líneas de crédito con nuestros principales proveedores y 2, tenemos líneas de crédito con los bancos en México. O sea, tenemos una línea de crédito y tratamos de mantener unas finanzas sanas para poder acceder a esas líneas de crédito. Somos como muy cuidadosos con el endeudamiento, ¿no?
¿Y siempre ha sido igual? ¿Siempre ha sido crédito de proveedores y crédito de sus bancos? Pues no, la realidad es que antes no se ocupaba menos porque había más anticipos, las condiciones de pago eran más favorables. Hoy sí requerimos más capital de trabajo. O sea, a través de los años sí se ha complicado el tema o sea, nuestros días carteras son mucho más largos que lo que nosotros tenemos de crédito con los proveedores. Entonces sí requerimos mucho más capital de trabajo. ¿Y qué dirías, Felipe, que ha cambiado en el mercado? O sea, ¿por qué ahora se paga a muchos más días de lo que sucedía antes? Pues porque yo creo que porque realmente el que paga manda. La verdad es que, o sea, la verdad es que el cliente te dice, oye, se quiere financiar contigo. Como también ellos Claro. a la vez van construyendo hospitales, que son inversiones muy grandes, o van construyendo edificios, ¿no? Que son inversiones de capital importantes, pues mejor pues, es una cadenita, ¿no? Se van financiando también de los proveedores. Claro. Y Felipe, ¿cómo balancean qué tanto se traen tecnologías de otros lugares del mundo y qué tanto ustedes hacen apuestas de innovación in-house? Tenemos las dos. Ujú. Cuando son cosas muy complejas, de alta tecnología, y que sabes que es imposible montar una fábrica o competir, ¿no? Entiendo. Esto lo importamos. Y lo importamos directamente justo de los más grandes, de los líderes a nivel mundial, sin importar dónde estén. Y nosotros la negociación es directamente de la fábrica a nosotros, para que el cliente final tenga ese beneficio, no hay intermediarios, ¿no? Prácticamente es directo. Y por otro lado, de cosas que se pueden fabricar, ¿no? Sí tenemos fábricas donde realmente pues, hay cosas que sí conviene fabricar en México y que con permiso o licencias de las fábricas internacionales fabricamos aquí para ser más competitivos y para poder Mm. entregar mejor precio y calidad a nuestro cliente. Ok, entonces, de cierta forma, producen cosas aquí, pero con patentes de otros lugares del mundo cuando se da el escenario, por lo que Sí, entendí. sí, sí, Ok, vale, fenomenal. sí, Qué sí. interesante. Y cuéntanos un poco, Felipe, de cuáles han sido los proyectos de innovación que han implementado tal vez en los últimos 2 años y puede ser en cualquier rubro, justo desde el ámbito de manufactura o la gestión de la misma organización. Pues a ver, te platico. Nosotros nos hemos ido mucho a la tecnología. O sea, en lo que hemos visto, en el caso de las farmacias, digo, nosotros automatizamos farmacias, que es controlar el medicamento desde que llega al almacén hasta la boca del paciente. O sea, lo que hacemos es un sistema de trazabilidad para asegurarnos de que el paciente recibe el medicamento en tiempo y forma y no tenga el problema de que vaya a haber un error de medicación o que no le llegue el medicamento a tiempo, etcétera, ¿no? Mm, Entonces, esto lo hacemos a través de robots, ¿no? O sea, y a través de un software. Nosotros tenemos un software, hemos innovado mucho en el tema tenemos dos software, mm, ¿no? Tenemos más de 50 personas en desarrollo, que lo que hace es, cool. le mandamos la prescripción electrónica, le mandamos la prescripción desde el doctor o la enfermera desde el piso, llega directamente a nuestra farmacia, ahí se prepara todo, se automatiza en dosis exacta y ahí se manda por el sistema neumático directamente al piso o a urgencias donde requiere el paciente. Entonces, hemos hecho mucha innovación en esto porque México pues realmente no trabaja bajo esos procesos automatizados de un expediente digital, de un GIS. ¿Sí me explico? O sea, entonces hemos hecho mucha circo, maroma y teatro, la verdad, para poder llevar a las farmacias al primer mundo. O sea, la verdad es que hemos logrado con mucha satisfacción también montar farmacias que tienen lo mejor de tecnología y que no le pide nada a ninguna farmacia de otra parte del mundo. Pero eso sí o sea, hemos trabajado mucho la parte del software, por ejemplo, porque cada cliente nos hemos dado cuenta que tiene sus propias necesidades. Entonces es un software hecho a la medida. Me Es un tema encanta. complejo, ¿no? Y wow, o sea, 50 desarrolladores es un numerote, incluso para el tipo de otras compañías que nosotros entrevistamos acá, que son compañías donde el producto central es software, ¿no? Como este famoso negocio que es el software as a service. Y muchas veces ni siquiera esas compañías tienen a 50 desarrolladores en la organización. ¿Cuándo empiezan? ¿En qué año contratan al primer desarrollador de la empresa para más o Bueno, pues menos? hace 10 o 9 años hemos Excelente. venido desarrollando, pero cada vez más por esta necesidad tan específica que tienen los clientes, ¿no? Bueno, entonces los equipos son equipos de testers, equipos de arquitectura, arquitectos ya sabes, Claro. ustedes también creo que están metidos un poco en eso y que entiendo Sí, pues, que ya conocen todo este idioma, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros somos un estudio de diseño y desarrollo y justo, pues, vaya, nos hemos encargado de, en este espacio, hablar con no únicamente la gente que está dirigiendo un montón de empresas tecnológicas en Latinoamérica que se han desarrollado de unos 10 años para acá, sino también a todos los directores de tecnología que nos han dejado ver muy bien cómo es que se construye el mejor tipo de software. Sí, sí. Oye, Felipe, y también queríamos preguntarte, ¿cuáles son los cuellos de botella de sus distintas líneas de negocio, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas neumáticos, en materia de implementación, ventas, operación o mantenimiento, ¿dónde está el cuello de botella ahí? ¿Cuál es la parte más complicada de este tipo de negocio? Uy, pues depende de la línea de negocios. En el caso de los neumáticos, porque tienes que diseñar y tienes que hacer mucho trabajo comercial desde antes, ¿no? Yo tengo que definir en dónde quedan las estaciones, por dónde va a pasar la tubería desde el plano, ¿no? Entonces, de que yo empiezo a trabajar con un prospecto a que lo cierro, pueden pasar 3, 4 años. Y lo mismo las farmacias. Entonces, mucho trabajo, mucha inversión comercial para poder realmente llegar a buen término. Entonces, Órale, nosotros complejo. estábamos impresionados y desgastados además por los sistemas de venta B2B que normalmente toman 3, 4 meses. 3, 4 años es algo que no habíamos escuchado hasta Imagínate, la fecha. ¿por qué crees que estoy pelón? No, pero me imagino que muchas cosas luego se mueven, ¿no? Que el director con el que estabas haciendo el negocio deja la Claro, compañía, claro. eh, cambian las condiciones del Sí, mercado. O sea, es muchísimo lo que puede es pasar en 3, 4 años. muchísimo, es muchísimo riesgo y más, por ejemplo, cuando trabajamos con el gobierno, ¿no? Que también tenemos una parte pública. Entonces también hay cambios de directores, hay cambios de mando y todo eso, pues todo ese trabajo que hiciste o que sensibilizaste al mercado para poder otorgar una solución como esta, hay que volver a empezar de cero. Híjole. Órale, ¿y cómo se protegen de este tipo de cosas? O no se puede. No se puede. O sea, solo hay que ir avanzando, cruzar los dedos y Exacto. tratar de que suceda Sí, antes sí, mejor que después. exactamente, tal cual. Wow, qué locura, 3, 4 años. Lo más que habíamos escuchado era 8 meses en este espacio. Y mira, Felipe, que hemos tenido más de 200 entrevistas. Claro, no, lo que pasa es que, o sea, es que ese ejemplo que te pongo de un hospital o que te pongo de un edificio, ¿no? Un Claro, desarrollo, pues toma 2 años. O sea, por ejemplo, un claro. desarrollo de edificios, de un edificio residencial, pues desde que se empieza a planear, que es cuando yo tengo que crear el espacio y todo eso, de aquí a que se construye y se lo entregan al cliente un edificio de 30, 40 niveles, pues tarda 2, 3 años. Claro. Y por otro lado, para darle accionables a la gente que está escuchando, Felipe, si tuvieras que escoger el top 3 de consejos que tú le darías a un joven que está a punto de arrancar su primer negocio en las condiciones actuales, ¿no? El día de hoy, ¿qué le dirías? Mira, yo le diría que México es un lugar lleno de oportunidades. O sea, sin duda, hay muchas malas noticias, hay mucho pesimismo, sobre todo ustedes los jóvenes, tienen una cantidad de información brutal, ¿no? Yo tengo hijos de su edad, más o menos, y entonces que tienen sus propias empresas y realmente, pues, les digo, busquen oportunidades, siempre hay oportunidades. O sea, siempre hay necesidades nuevas, hay oportunidades, y haciendo una especialización, diría yo, especialícense en ser los mejores. O sea, oye, no tratar de abarcar tanto, empieza con una, pero hazte el mejor. Y la otra, a diferencia de lo que yo veo de los jóvenes, pues yo llevo 37 años viniendo diario a la oficina. Mm, O sea, yo no creo en el home office, ¿no? O sea, yo no creo en cosas de esas de que, ¿no? O sea, me manejo bajo una disciplina diferente, la verdad. Y yo lo que les digo es, aquí no hay milagros, ¿no? O aquí hay dos opciones. O te comprometes de joven y le metes durísimo como empecé yo a los 23 años, o lo vas a hacer a los 60. Pero no hay milagros. O sea, no es de que las cosas se van a dar solas o nos vamos a ser ricos. Digo, fuera que no seas un genio en alguna cosa, ¿no? Como los Amazon o cualquier cantidad de estas gente de tecnología, que sí se puede, no tengo duda, pero pues hay que ser muy disciplinado con el trabajo, ¿no? Y estar cerca del cliente también les diría. O sea, mm, o sea, vean siempre al cliente
como su principal objetivo, ¿no? Satisfacer al cliente. Felipe, me encantaría que me contaras y que ahondáramos en por qué no más bien, qué es lo que no te gusta del trabajo remoto y si has tenido alguna experiencia o cuéntanos un poquito más de eso. Sí lo hacemos, aquí lo hacemos, pero yo creo, para mí, otra vez hablo de mi experiencia, pues o sea, mi posición mental no es lo mismo estar en mi casa que estar aquí, ¿no? Claro. Entonces, cuando estoy aquí estoy concentrado, sin duda tomo conferencias en mi casa cuando haya que tomarlas, o sea, tampoco estoy cerrado a eso, pero me parece que estar aquí, que creo que mis directores todos tienen la obligación de estar diarios, es porque no es lo mismo la interacción uno a uno, ¿no? Estoy de acuerdo. Físicamente, con atención y viéndonos a los ojos, que a lo mejor desde el sistema, ¿no? Desde el home office, o sea, pero funciona. Y depende también para qué. O sea, hay áreas que pueden hacer mucho más home office y no tiene problema. O hay gente que trabaja mejor en home office, ¿no? También se distrae menos, ¿no? O sea, hay de todo. No estoy cerrado. Sí, no, claro, es que es un debate muy vivo ese, siempre, o sea, como que llega la pandemia, había gente que ya hacía home office antes y después como que la gente que hacía home office dice, como ven, sí se puede, y creo que no es cuestión de si se puede o no se puede, es cuestión de encontrar cuál es el mejor fit para el tipo de compañía que tú Claro. estás construyendo, porque eso que dices de que el feedback loop entre que alguien hizo algo y tú le das retroalimentación, fácil, yo lo firmo, y eso que nosotros somos remotos antes de la pandemia, es mucho más rápido cuando tienes a alguien en el mismo cuarto, y eso se traduce a la construcción de software e incluso a nuestro departamento de marketing. Yo muchas veces pienso como, bueno, si yo tuviera estas 5 personas aquí, seguro que produciríamos mucho más rápido y mucho mejor contenido que el que estamos produciendo hoy. Pero luego llega el otro lado de la moneda, que es que cada que publicamos una vacante en Internet, nos llegan miles de solicitudes de todo el mundo y el pool de talento que hemos podido encontrar Eso es lo que te decía. gracias solo a eso, nos ha dado una ventaja que, pues yo hoy con seguridad, sí, digo, tenemos un equipo de los mejores desarrolladores de Latinoamérica, ¿no? Y también, justo en esta rama, los mejores suelen poner sus condiciones y muchos piden trabajar desde casa. Fíjate que es lo que te decía, depende qué. Nosotros, obviamente, en la área de tecnología, pues muchos trabajan están en su casa y están programando desde su casa y es buenísimo, ¿no? Pues digo, depende qué, ¿no? Sí. No tengo dudas. O sea, por eso no te digo que no estoy cerrado. Y aquí hacemos home office también. Claro. No, y luego está el otro lado de la moneda. Justo le contaba hoy a Rodrigo. Esta semana se hizo en Twitter muy famoso el caso de Salim Parekh, creo que se llama esta persona. Pero bueno, era un chavo de la India que aplicó como a 13 compañías, todas tecnológicas, y en las 13 quedó y le ofrecieron el trabajo. Y esta persona estaba pues ahí malabareando, entregando trabajo a medias, ¿no? Haciéndose tontos a un montón de gente bien brillante. Y eso es algo que hasta a nosotros nos ha pasado, que un programador resulta que tiene otros 2 trabajos y decimos, ¿cómo, güey? O sea, entonces, pues, pudiste haber sido mucho más productivo, caro. ¿Qué estás haciendo, no? Sí. Hay que trabajar mucho con KPIs. O sea, la verdad es que Claro. hoy también esa versatilidad, pues finalmente lo que buscamos, pues debemos de buscar más el resultado, más que la hora. Porque también entiendo que en una ciudad como la nuestra, pues también las horas de que se pierden en el traslado pues son muchas, ¿no? Claro. Entonces, también hay que facilitar las cosas, ¿no? Y traer talento de todo el mundo, ¿no? Claro. Como dicen ustedes. Sí, pero tocas también otra cosa importante, que es la parte gerencial, ¿no? Artemio y yo ahora tenemos nuestras sesiones que teníamos cada viernes, ahora las hacemos remotas porque no vivimos en la misma ciudad. Claro. Y es una dinámica completamente distinta, ¿no? Que todo lo que era orgánico lo hemos tenido que volver de alguna forma a un sistema para poder tener conversaciones que sean igual de ricas, igual de, ¿no? O sea, que produzcan los mismos resultados. Porque pues cada quien está viendo una pantalla distinta y en algún momento te llega algo, te distraes, no tienes la mirada ahí, ¿no? Pero tampoco vas a tener pues 5 horas la videollamada prendida, ¿no? Entonces como que todos tienen que transformar en otro sistema por completo. Y es pesado, ¿eh? O sea, la verdad es que cuando la pandemia, que me la pasaba yo en tu casa, pues ahí es que trabajando 5 o 6 horas, pues pesado. O sea, pesado, caballo, o sea, qué cansado trabajarlo, ¿no? Claro. No, así, luego cerrar la computadora y sentarse en la sala y pensar que uno ya se despejó, pues luego no termina de ser así, ¿no? Exactamente.
Oye, Felipe, queríamos preguntarte, ya nos contaste de la crisis del 94, que tal vez fue un buen ejemplo, pero si tuvieras otro sería maravilloso. Cuéntanos de algún fracaso que te haya tocado pues lidiar con él en todos estos años que llevas Uy, pues ahí hay muchos, y una hay buena muchos lección que también. haya salido. Si quieres, escógenos el más Pues mira, grandote. a ver, te platico, cuando teníamos los sistemas neumáticos, o sea, que te digo que decidimos meter la segunda línea de negocio, hicimos vertical, ¿ok? Entonces, nosotros pensábamos que el sector de vertical iba a ser que el mercado grande eran los hospitales. Cuando empezamos a comercializar esto, nos dimos cuenta que no, que el mercado importante era la vivienda, porque se construían 3 hospitales al año y se construían 300 edificios de vivienda nuevos, ¿no? Entonces, Mm, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, abrir un mercado que nunca habíamos atendido. Entonces, me metí junto con el equipo fuertemente a trabajar y empezar a vender, a tocar puertas, ¿no? En aquel momento eran los Ares y todo esto, ¿no? Que puede ser Migrando, lo que sea. Todos esos grupos de desarrolladores. Y en función de eso, descuidamos sistemas neumáticos de envío. Entonces, sí logramos levantar la empresa mm. con los ductos, toda esa penetración en el mercado, pero descuidamos nuestro mercado de los sistemas neumáticos. Y luego dije, qué tonto. Por eso debimos haber hecho equipos diferentes. O sea, debimos haber dejado sistemas neumáticos con todo un equipo y no mezclar a los equipos, a las mismas personas comerciales, mandarlos a Vertical, a este nuevo producto, ¿no? Lo debimos haber hecho diferente. Entonces sí, fue un error. ¿Les Claro. tomó mucho tiempo recuperarse Sí, de ese pues no, movimiento? no, un par de años. Pero sí, pero sí es un tema donde también inclusive la propia marca, ¿no? Sistema Neumáticos Envíos tiene una marca importante, es una marca importante. En los 3 negocios somos líderes, así somos los más grandes, somos los líderes. Pero sí, sí creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de las marcas, ¿no? Porque si es Motion Core, pues ya no sistemas neumáticos, entonces el cliente te conoce como sistemas neumáticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de las marcas, del marketing, ¿no? Qué interesante. Y Felipe, ¿qué es lo que sigue en los próximos 10 años? ¿Qué te encantaría que pase con las compañías? ¿Qué ves en el futuro? ¿Qué te emociona? Pues mucho, mucho la parte de tecnología, estamos con la inteligencia artificial, estamos contigo, como te decía, con todo ese tema de toda esa solución integral de las farmacias para poder coadyuvar a los hospitales para que el paciente tenga su tratamiento en tiempo y forma, ¿no? En dosis exactas, como te decía, que no hay errores de medicación, a través del software ya incorporarle la IA para que realmente pues puedan las enfermeras y los jefes de almacén o lo que sea, pues puedan tener un asesor externo. Pues decir, oye, estoy haciendo esto, a ver, dime cuántas aspirinas tengo en el piso 2, ¿no? Y te Claro, pueda contestar. O sea, aprovechar la tecnología, adaptarse y me ver cómo encanta. hacemos. ¿Cómo ha impactado a ti personalmente en tu día a día la llegada de este paradigma que es inteligencia artificial, Felipe? ¿Chateas, pagas suscripciones, no? ¿Qué tan dentro estás del rabbit hole? Pues poquito, poquito a lo que pudiera, yo creo, ¿no? A veces me hago algún comentario en ChatGPT o cosas así, pero realmente creo que se le puede sacar mucho más provecho. Y por eso hemos apostado el último año fuertemente al robustecer el equipo de tecnología. Me encanta, sí, y creo que es la dirección correcta, ¿eh? Nosotros hemos visto en corporaciones del top 100 del país con las que trabajamos, haciendo un assessment hace año y medio de cuáles eran los lugares operativos donde cabía inteligencia artificial para optimizar procesos. Y llegábamos a ver pues, resultados donde había 42 potenciales iniciativas, ¿no? Y era sorprendente ver cómo realmente todos los departamentos se podían apalancar de esto, ¿no? Recursos humanos, marketing, cómo Ujú. estamos dando el servicio, la experiencia de cliente. Es, es realmente una tecnología Procesos, como el etcétera. software. Sí, 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 cien por sí, ciento. la Es verdad. una Sí, sí. tecnología que, como el software, se está comiendo al mundo, ¿no? Y se está comiendo las cosas que el software se estaba comiendo hace 10 años, pero una era de abundancia, diría yo, la verdad. Sí, mira, la verdad es que me preguntabas hace rato el tema de qué le diría a los jóvenes. Y yo a los jóvenes, otra vez, y complementando lo que estamos hablando, estamos viviendo el mejor momento del mundo. Es donde más riqueza hay. Si tú observas la gráfica de riqueza, ¿no? De los últimos 500 años, va así. O sea, nunca ha habido tanta riqueza como la que hay hoy en el mundo. Hay muchísimo dinero. Entonces eso permite realmente un mundo de oportunidades para ustedes.
pero también retos enormes, ¿no? Pero como todo, pero estamos viviendo un buen momento. Ahora viene un reacomodo mundial, sin duda, son ajustes naturales y diría, no se preocupen de más, ocúpense ya. Hay muchas oportunidades. Me encanta, Felipe. Vámonos con eso. Muchísimas gracias por esta conversación, por abrirnos la cortina de todas las iniciativas y de cómo funcionan ahí en Motion Corp. Y también por darnos un vistazo muy real y crudo a lo que ha sido tu experiencia como emprendedor durante todos estos años. También antes de que cerremos la conversación, me encantaría agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto de este capítulo. Y antes de dejarlos ir, pedirles dos cosas. La primera es que si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de un negocio tecnológico o que es muy innovador, por favor compartan este espacio con esa persona, ya que los estamos buscando. Y por otro lado, si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, los invitamos a darle un like a este video y suscribirse al canal, ya que eso genuinamente nos ayuda a llegar a más personas y además es gratis. Felipe, nuevamente muchas gracias y esperamos verte para un segundo round de este espacio.